Bueno, buenas noches. Estamos en un nuevo video programa de La Palabra Revelada. Hoy quiero tocar un tema que es un misterio, este tema que voy a tocar, porque el mismo apóstol Pablo dice que es un misterio y me refiero al arrebatamiento. Yo estoy viendo que en muchos redes sociales, inclusive mucha gente que también tiene canales de YouTube y sube videos ahí, hablan del tema del arrebatamiento. Me refiero particularmente a los que hablan del arrebatamiento sin ser creyentes, ¿no es cierto? Que no significa que no puedan hablar. El tema es que todos podemos hablar de todos los temas mientras tengamos un conocimiento profundo de lo que estamos hablando y de lo que estamos opinando. Porque si no, yo no puedo opinar de un tema que no conozco en profundidad. No puedo opinar de un tema eh, porque tengo nociones de ese tema. Uno no puede opinar por nociones que tiene del tema. Uno tiene que tener un conocimiento eh, bueno como para ejercer una opinión sobre un tema. Y yo noto que hay muchos youtubers que opinan del tema del arrebatamiento, eh, primeramente que no son creyentes, por lo tanto opinan desde lo superficial, como digo siempre, ¿no? La peor opinión es la superficial. La peor opinión que una persona puede dar sobre un tema, cualquiera sea este tema, es cuando se opina desde la superficialidad de él, a mí me parece. No, escúcheme, usted no puede opinar desde, desde la superficialidad o el subjetivismo del a mí me parece. Usted tiene que tener un conocimiento, ¿no es cierto? Es bastante bueno como para dar una opinión. Usted no le puede decir, por ejemplo, un carpintero, no le puede decir a un cirujano, a mí me parece que usted debería cortar al paciente por acá, no. ¿Me entiende? No. Eh, el carpintero, si quiere saber cómo se debe hacer un corte en una operación a una persona, tiene que estudiar para ser médico, recibirse de médico clínico y después seguir la especialidad que sería en este caso cirugía. Pero uno no puede, así pasan todos, ¿no es cierto? Uno no puede opinar de política si no sabe de política. Lo que tiene que hacer, primero, el ciudadano que no sepa de política, lo primero que tiene que hacer para saber de política o empezar a saber de política es empezar a leer un texto, ¿no es cierto? Un libro que hable sobre qué es la política, a qué se hace la política, a qué se llama política. Entonces empezar a tener nociones y después ya conocimiento. Cuando uno ya pasa de la noción de tener de política a tener un conocimiento de la política, cuando ya tiene un conocimiento ahí recién puede empezar a dar una opinión. Pero mientras tanto no, ¿me entiende? Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero más o menos todo tiene que ver con todo, digo siempre, ¿no? Veo que hay gente que opina sobre el tema del arrebatamiento y yo quiero ya adentrarme en este tema del arrebatamiento en lo siguiente, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15, 51 y 52, habla sobre el arrebatamiento, ¿no es cierto? Él dice que es un misterio y que en realidad es un misterio. Ahora bien, ¿qué es el arrebatamiento? Como para los que no tienen todavía, capaz que están mirando este video, no tienen un conocimiento de qué es el arrebatamiento. Bueno, aquí estoy explicando, ¿no? El apóstol Pablo en su carta a los cristianos de Corintios, en su primera carta a los cristianos de Corintios, les dice que, hablando de la resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Él explica, más o menos este es el contexto en el que él llega a hablar después de que el arrebatamiento es un misterio. Habla de que Cristo es la primicia, o sea, Cristo es la garantía de que de que todas las personas que han muerto han de volver a resucitar. Algunos, como dice en el libro del profeta Daniel, para salvación, ¿no es cierto? Y otros para condenación perpetua, pero que Cristo, al haberse levantado de la tumba de entre los muertos, al haber resucitado al tercer día entre los muertos, es como que Él dejó esa señal de que así como Él fue la primicia, ¿no es cierto? Fue la garantía
de que los muertos resucitan, así van a resucitar todos en el final de los tiempos, ¿no es cierto? Algunos para vida y otros para muerte y confusión perpetua, dice en el libro de Daniel. Bien, el arrebatamiento, para explicarle a los que no están empapados del tema, el arrebatamiento es que Cristo volverá previo a la aparición del anticristo y a entrar en la última semana de Daniel, que en el libro del Apocalipsis se conoce como la gran tribulación, de la cual Jesús también habla en Mateo 24, en donde Cristo, antes de ingresar en esa semana, en la semana 70, que sería una semana de 7 años, en donde Dios vuelve a tratar con su pueblo Israel y en donde Dios, para poder volver a tratar con su pueblo Israel, saca a los creyentes en Jesucristo de la tierra, ¿no es cierto? Los arrebata, ¿no es cierto? Ya vamos a entrar despacito en el tema. Los saca de la tierra, saca a la iglesia, a los verdaderos creyentes, a quienes le están esperando, los arrebata de una forma sobrenatural, ¿no es cierto? Los muertos en Cristo resucitan y simultáneamente los cristianos que estén vivos en ese momento que se produzca el arrebatamiento, también serán arrebatados hacia las nubes para recibir y encontrarse con Cristo en el aire y así estar siempre con el Señor. Eso es el arrebatamiento. Ahora bien, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, que es donde habla concretamente de este evento que ya está por caer. Yo creo que si bien no hay una fecha, o sea, ni el día ni la hora, ¿no es cierto? Nadie sabe cuándo el Señor habrá de arrebatar a los que le están esperando, ¿no es cierto? A los que le aman, porque Él viene por los que le aman, dice la Escritura, por los que saben de estas cosas y le están esperando, y que ven el contexto actual, porque en el contexto geopolítico actual es donde más señales hay, muy evidentes, de que este gran arrebatamiento está a punto de venir. Si bien no se sabe un día exacto ni la fecha, pero sí hay señales muy fuertes que ya nos están diciendo a los entendidos en los tiempos, a los que saben discernir los tiempos proféticos en el que estamos viviendo, de que el arrebatamiento está a punto de ocurrir. Pablo dice, 1 Corintios 15, verso 51, Pablo llama que el arrebatamiento es un misterio. Dice, he aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, esto es, moriremos, porque los cristianos que han nacido de nuevo y que han recibido a Cristo, no se dice que han muerto. En el contexto cultural en el que estaba Pablo, se dice que están durmiendo los cristianos. Y así hoy no, nosotros no morimos, dormimos. Porque al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha dado vida, nos ha dado una nueva vida espiritual. Y por lo tanto nosotros no morimos, dormimos hasta que el Señor nos venga a resucitar, ¿no es cierto? Pero todos seremos transformados. Dice, aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, no dice algunos, sino que dice todos seremos transformados. Dice, en un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora bien, ¿no? Acá dice, en un momento dice que todos seremos transformados, no dice algunos. ¿Por qué me detengo en esto que dice todos seremos transformados? Porque hay cierto sector de los creyentes, de los cristianos, que dicen que va a haber cristianos que se van a quedar. Y eso es mentira. Yo considero que no es cierto eso. Acá Pablo dice que todos seremos transformados. ¿Por qué digo que no todo, que vamos a ser? ¿Por qué Pablo dice que todos? Porque todos los cristianos vamos a ser arrebatados. Él no dice algunos serán arrebatados y el resto se van a quedar porque no hicieron bien los deberes. No, porque decir eso, el sector cristiano o un grupo de cristianos o de ciertas denominaciones cristianas que dicen que no todos van a participar del arrebatamiento, los cristianos, me refiero a los cristianos, los que son del mundo se van a quedar seguro porque no han creído,
no creen. Tendrán que pasar por los últimos 7 años de la historia humana, que van a ser terribles. Tendrán que pasar por el gobierno del anticristo, tendrán que luchar contra el sistema económico que el anticristo va a imponer, en donde va a imponer que se les ponga una marca y que nadie que no tenga esa marca no va a poder comprar y vender. Entonces los que no creyeron, los que ahora, hoy, están siendo predicados, están siendo advertidos de lo que está viniendo, como yo lo estoy haciendo ahora, usted que me está mirando, y si usted no cree en la palabra de Dios, porque yo no estoy diciendo esto porque me lo saco de la manga, yo estoy diciendo algo que el mismo Señor Jesucristo ha mandado a los que creen en Él que prediquen y enseñen y adviertan. Si usted no cree, usted va a tener que pasar por los 7 años más terribles desde que el mundo es mundo. Y va a tener que luchar para no ponerse la marca de la bestia, porque la Biblia dice claramente que los que acepten la marca de la bestia estarán condenados por toda la eternidad, ¿no? Entonces, aparte, estas denominaciones cristianas, o ciertos hermanos que andan diciendo que algunos se van a quedar, cuando Pablo dice que todos seremos transformados, ¿no es cierto? Todos seremos transformados, están predicando, sin darse cuenta, un evangelio de obras. Sabemos que la salvación no es por obras. El Señor nos va a arrebatar a todos. ¿Por qué digo esto? Porque después, una vez que todos los cristianos hayamos sido arrebatados, sacados de la tierra, vamos a ir al tribunal de Cristo. Pablo habla también sobre el tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo es un tribunal donde se va a evaluar lo que cada cristiano hizo en su conciencia, lo que ha aprendido, si predicó o no predicó el Evangelio, cómo vivió su vida cristiana mientras estaba en el cuerpo. El tribunal de Cristo es un juicio y una evaluación para los cristianos y es de recompensas, no de condenación. Hay otro juicio, que es el juicio ante el gran trono blanco, que también habla ahí Apocalipsis capítulo 20, pero el juicio ante el gran trono blanco es al final del milenio, y en el juicio ante el gran trono blanco es un juicio, ahí sí, ese es el juicio de condenación para los que nunca han creído y se han rehusado creer. Han rehusado creer que Jesús es el Hijo de Dios y han rehusado aceptar vivir bajo los principios del orden establecido por Dios, que han rechazado de continuo a los que el Señor les ha mandado para que tengan oportunidad. O sea, en el juicio ante el gran trono blanco es un juicio de condenación. Va a ser el juicio para condenar a todos los que han muerto sin Cristo, que han muerto en sus pecados, ¿no? Jesús lo dice bien clarito, ¿no es cierto? Dice que el que no cree en Él muere en sus pecados y por tanto está destinado al final del milenio, al último juicio de todos, que es el juicio ante el gran trono blanco, para escuchar nada más que la sentencia, ¿no es cierto?, final, y ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Así lo dice en Apocalipsis 20, y así también lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Tanto Él como la doctrina y la enseñanza que le dio a sus apóstoles. Entonces, punto 1, ¿no es cierto? Estar enseñando que ciertas denominaciones cristianas estén enseñando que no todos los cristianos nos vamos a ir en el rapto, es estar predicando un evangelio de obras. Como que alguien tiene que hacer algo para cuando la salvación es por la gracia de Dios. O sea, es Cristo quien ya vivió la vida perfecta, que nosotros nunca vamos a poder vivir. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es que si realmente creímos, esa misma fe con la que creímos que Cristo, con su sacrificio expiatorio y con su vida perfecta, ética y moral, es esa misma fe la que nos salva, porque nosotros en esa fe vamos a procurar obedecer al Señor. La verdadera fe produce obediencia a lo que dice el Señor. La fe que no produce obediencia, entonces no es fe. Es una imitación de fe. Pero, bueno, esto quería dejarlo claro, ¿no? Todos los cristianos nos vamos a ir. Pablo lo dice bien. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos,
pero todos seremos transformados. Y este texto de 1 Corintios 15, ¿no es cierto?, versos 51 y 52, está conectado, Pablo dice exactamente lo mismo, en, ¿no es cierto?, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 15. Vamos a ir ahí a ese texto, ¿no es cierto?, en donde dice, ¿no? Dice que, fíjese, el apóstol Pablo ahora le escribe a los tesalonicenses y da más detalles acerca de este evento en donde Pablo también le escribe a los corintios, ¿no es cierto? Pero da más detalles. Él dice que, por lo cual decimos esto, vamos, como les decía, a Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, recuerden que en 1 Corintios 15, 51 y 52 también habla de que va a sonar una trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, dice Pablo ahí. Acá dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, o sea, el Señor Jesucristo mismo va a descender del cielo, dice, y los muertos en el Mesías, o sea, en Jesucristo, resucitarán primero. Esto es exactamente lo mismo que dijo Pablo a los Corintios. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿No es cierto? Esta transformación será del cuerpo de carne en un cuerpo plenamente nuevo, un cuerpo que ya no morirá jamás y que tendrá muchas otras cualidades, las mismas que Jesús tuvo después de haber resucitado, ¿no es cierto? Que ya algún día voy a hablar de las cualidades del cuerpo resucitado que hemos de tener los cristianos. Hoy no es ese tema. Dice, y después nosotros, dice, o sea, los que estemos vivos, dice, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente, o sea, a la misma vez que los muertos en Cristo estarán levantándose de sus tumbas, resucitados para ir al encuentro del Señor en las nubes, también nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados hacia las nubes. Seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor, dice. Bien. Quiero agregar algo más, un pequeño detalle que hace al gran panorama de lo que debemos tener en cuenta. Primeramente, esto, como algunos pudieran querer decir o algunos dicen, el arrebatamiento y lo que Pablo escribe acá no se puede interpretar de forma figurativa, no hay una manera sino que de la única manera que se lo puede interpretar es de forma literal. Primeramente porque Pablo habla de gente que va a resucitar, habla de gente que está viva, que va a ser arrebatada conjuntamente con los muertos que se van a levantar en Cristo, que van a ser arrebatados para recibir al Señor. Dice que van a ser arrebatados hacia las nubes, para recibir al Señor en el aire. O sea, no hay una forma de decir que vamos a ser arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire, que sea de forma figurativa. Esto, de la única manera que hay que interpretarlo de forma literal, por lo que les acabo de decir. No existe un contexto de decir que esto es algo figurativo. Habla de cosas que de la única manera que se la puede interpretar es de forma literal. Bien, dicho esto, hay ejemplos también del arrebatamiento, ¿no es cierto? Hay ejemplos que fueron, por así decir, como prefiguraciones de este arrebatamiento que ha de venir ahora, ¿no es cierto? Que es el que falta. El primer arrebatamiento fue el de Enoc, y esto usted lo puede encontrar en Génesis 5:24. Dice que caminó Enoc con Dios, dice, y se lo llevó Dios. Y se lo llevó Dios, dice que lo arrebató, y lo arrebató Dios, se lo llevó con él. O sea que Enoc fue el primer arrebatado, por así decir, ¿no es cierto? Que no pasó, no gustó de la muerte física. El otro arrebatado fue Elías, ¿no es cierto? Esto usted lo puede encontrar en Segunda de Reyes 2, versículos 1 al 12, lea todo lo que hay ahí.
desde Segunda de Reyes 2, desde el verso 1 hasta el verso 12. Lea lo que dice ahí porque es muy interesante, ¿no? Dice que Elías fue arrebatado en un torbellino, ¿no es cierto? Increíble, ¿no? Y Elías también, en cierta manera, es como una prefiguración de lo que va a pasar con la iglesia ahora, con los creyentes verdaderos en Jesucristo, que también van a ser arrebatados. ¿Por qué digo los creyentes verdaderos? Porque va a haber muchos creyentes que creen ser cristianos, pero que no conocen las escrituras, y si uno no conoce las escrituras, no puede conocer al Dios de las escrituras. Hay muchos cristianos que tienen un Dios que no es el de las Sagradas Escrituras, es un Dios que ellos se tejieron en su propia imaginación, por lo tanto no conocen a Dios. El Señor va a venir por aquellos que le conocen, por aquellos que le conocen como Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Bien, Enoc y Elías son, como les decía recién, prefiguraciones del arrebatamiento de la iglesia, que es el arrebatamiento que va a venir ahora, ¿no es cierto? Esto es para que uno vaya teniendo un contexto, ¿no es cierto? No es que esto va a pasar por primera vez, sino que ya en la historia Dios, a modo de ir preparando, ya arrebató personas. Hubo muchos que fueron arrebatados y que por la gracia de Dios, porque la verdad que por la gracia de Dios, no han tenido que pasar por la muerte física para ir al encuentro del Señor, tal como los casos que le doy acá, Enoc y Elías, ¿no es cierto? Que no pasaron no tuvieron que gustar de la muerte física, sino que fueron llevados al cielo, fueron arrebatados por el Señor. Después, otra cosa muy interesante es que Pablo, ¿no es cierto? En el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses 4, la palabra arrebatados en el original griego, recuerde que el Nuevo Testamento en su idioma original fue escrito en griego, la palabra es harpazo. Y harpazo, yo me fijé en mi diccionario de idiomas originales del Antiguo y del Nuevo Testamento, la palabra harpazo, que es la que se utiliza en el texto en español para decir seremos arrebatados, significa ser tomado de súbito, ¿no es cierto? Tomar algo de súbito, ser tomado por sorpresa. ¿Vio cuando esto es algo similar a cuando usted, si alguna vez, espero que no, pero si alguna vez le han robado, que le arrebatan y que a usted lo deja sin posibilidad de reaccionar? Bueno, así va a ser el arrebatamiento, ¿no es cierto? El mundo incrédulo no lo va a estar esperando, este evento, porque como no creen, ¿no es cierto? Quizás muchos les han hablado de esto, pero se han reído y no han creído y siguen sin creer. Y bueno, entonces el mundo en general, cuando digo el mundo digo los incrédulos, no van a estar esperando este evento, pero los verdaderos cristianos, a quienes Dios ha capacitado por medio de su Espíritu Santo, para discernir los tiempos y que saben que ese evento está a punto de caer, saben que va a caer en cualquier momento, pero que hay señales que acompañan y que actúan como una brújula, que a esos cristianos les están diciendo que ese tiempo se está acercando, ¿no es cierto? Sí van a saber, sí lo van a estar esperando, porque están esperando reunirse con su Señor. Y se va a dar un extraño síntoma, mientras que la oscuridad va a ir ganando cada vez más al planeta y a las naciones, las tinieblas se van a ir apoderando del planeta, ¿no es cierto?, en el contexto económico, en el contexto social, en el contexto cultural. Las tinieblas y la oscuridad van a ir ganando terreno, ya lo estamos viendo eso también muy claramente, cómo las naciones están legislando todo lo que Dios aborrece, las naciones incrédulas, las que de continuo rechazan al Rey de Paz, al Rey de Reyes, a Jesucristo, están legislando a favor de todo lo que Dios aborrece, de todo lo que Dios dice que no le agrada, ¿no es cierto? Están de a poquito instalando la cultura de la muerte.
engañando a la gran mayoría de las masas, vendiéndoles de que esto es progreso, ¿no es cierto? Pero bueno, todas esas son señales que nos van diciendo que este evento del arrebatamiento se está acercando. Los verdaderos creyentes lo saben y se gozan. Ellos van a estar cada vez más gozosos porque saben que se está acercando el tiempo de reunirse con su Señor. Mientras que el mundo va a estar cada vez más temeroso, cada vez más inseguro, van a estar con miedo. Los cristianos verdaderos vamos a ir gozándonos. La paz del Señor va a ir ganando nuestro ser interior porque sabemos que se está acercando, ¿no? Como dijo nuestro Señor, dijo, cuando vean que todas estas cosas están sucediendo, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, dijo, ¿no es cierto? Así que yo me estoy gozando ya porque muchas cosas están pasando. En todos los órdenes, la palabra del Señor se está cumpliendo, la palabra profética para este tiempo que estaba preparada ya desde el principio de los siglos, desde el principio de todos los siglos, de las eras, para que se cumpla en este tiempo que hoy ya estamos viviendo, ya se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y los verdaderos creyentes nos estamos gozando, porque sabemos que viene el día en que seremos llamados y arrebatados al encuentro con nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por supuesto, ¿no es cierto? Los incrédulos se ríen cuando uno les dice que millones de personas van a desaparecer de la faz de la tierra, se ríen, porque obvio, para un incrédulo todas esas cosas son imposibles. ¿Por qué? Porque no creen, es así de simple. Pero se olvidan de que cuando uno dice que cree en Dios, la palabra Dios denota a un ser que nada le es imposible. Y así como en el pasado el Dios en el que yo creo pudo abrir el Mar Rojo y hacer cruzar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Así como en el pasado el Dios en el que yo creo pudo detener el sol para que Josué pueda terminar de conquistar la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Y así como el Dios en el que yo creo levantó a Jesucristo al tercer día de entre los muertos para dar testimonio aún a las generaciones actuales de que va a haber un día en que todos los muertos han de comparecer delante de Él, se van a levantar de su tumba, como les dije al principio de este video, amigos, unos para alegría y gozo eternos y otros se van a levantar de sus tumbas para confusión y condenación eternas. Bien, el tema es también, ¿no es cierto?, que estamos viendo, ¿no es cierto?, que en estos últimos tiempos muchos nos están hablando del tema extraterrestre. ¿Por qué? ¿Por qué nos están hablando últimamente, ya sea en YouTube? ¿Por qué nos están hablando tanto? ¿Por qué la NASA continuamente nos están diciendo de que están buscando vida en otros planetas? Habla mucho de que están buscando vida extraterrestre. ¿Por qué? Porque desde el aspecto espiritual, Satanás sabe que Dios va a hacer este evento sobrenatural. Sabe que la iglesia, que Jesús va a venir por su iglesia y los va a sacar de la tierra, los va a arrebatar. Sabe. Lo que no sabe, porque Satanás no es omnisciente como Dios, no lo es. Lo que Satanás no sabe es cuándo va a hacer eso. Él sabe que va a pasar ese evento, pero no sabe cuándo. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Satanás sabe que cuando la iglesia, los creyentes que están esperando al Señor, que creen en Él, sean quitados de la tierra, Él va a tener todo el campo libre para que su hombre, el anticristo, tome las riendas del nuevo orden mundial e instaure el gobierno mundial. Entonces va a necesitar el anticristo, el hijo de Satán, que va a ser el futuro líder del nuevo orden de gobierno mundial, el nuevo líder mundial, el hijo de Satán, va a tener que a todos los que han quedado totalmente quebrados psicológicamente por el evento del arrebatamiento, porque ya también vamos a hablar, no sé si en este video o en otro, pero vamos a hablar de las consecuencias psicológicas que va a traer sobre los no creyentes el arrebatamiento. Va a ser terrible. Entonces el anticristo va a tener que explicarle a millones de familias en el planeta qué pasó con mi hijo,
¿qué pasó con mi yerno? ¿Qué pasó con mi suegra? ¿Qué pasó? Dice, que desaparecieron así como si nada. ¿Quién se los llevó? ¿Dónde están? Entonces el enemigo es astuto, si bien no sabe cuándo va a pasar ese evento, pero sabe que va a pasar, porque está en las Escrituras. Y porque el mismo Jesucristo también habló sobre el arrebatamiento. Sabe que va a pasar y sabe que está cerca de ocurrir ese evento. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Astuto, la serpiente es astuta. Está ya preparando el terreno para explicar a través del anticristo, para decirle a esos familiares incrédulos que se han quedado, que no han participado y que han perdido a sus familiares creyentes en el arrebatamiento. No es que lo han perdido. Perdidos están ellos porque no han creído en el mensaje. ¿Cuántas veces quizás sus familiares creyentes les han predicado diciéndole que se tienen que arrepentir de sus pecados, que tienen que cambiar su forma de vida, que tienen que dejar que Jesús, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y no le han creído, muchas veces hasta se han enojado con ellos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora, y que le han hablado también que ese día llegaría, de que iban a desaparecer y que no iban a, y que cuando eso ocurra, que ellos le dijeron, cuando esto ocurra, sepan que yo me fui con Cristo. Y sin embargo, en ese momento no le habían creído. Y ahora quizás empiecen a creer, quizás Dios les conceda el arrepentimiento para que puedan creer. Entonces, ¿qué va a pasar? El anticristo va a tener que darles una respuesta. Y esa respuesta justamente es, por eso es que ahora ya están, es como que están preparando el terreno, porque algo intuyen, que algo grosso, un evento muy sobrenatural va a ocurrir sobre la tierra, y por eso ya están preparando el terreno para explicar el arrebatamiento, y la explicación que va a dar el anticristo no va a ser que Jesucristo se lo llevó. No, él los va a engañar porque él es el padre de la mentira, dijo Jesús. El anticristo le va a decir a las masas de que los extraterrestres se los llevaron, de que no estaban preparados para el nuevo orden mundial de paz y seguridad que él va a implantar, ¿no es cierto? Y que por eso fueron sacados, porque eran gente negativa, que se oponían, no eran gente positiva. Todo ese discurso que a usted hoy le debe sonar familiar, ¿no? Bueno, todo eso está siendo preparado justamente. La gente que habla así, que cree en eso también. El famoso pensamiento positivo, todo eso son cosas de Satanás, que ya está programando a la gente para que cuando ocurra el evento del arrebatamiento, tengan eso, ¿no es cierto? Les van a decir, no, se lo llevó, el anticristo les va a decir, se lo llevaron naves de los extraterrestres, de los hermanos del espacio. Bueno, el verso que le van a meter ya lo van a saber cuando ocurra, ¿no es cierto? Van a decir que el anticristo va a decir eso. Ahora los que se quedaron le va a decir todo al revés. O sea, el mentiroso va a decir todo al revés. Dice, los que se quedaron van a